Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, 16. La última vez que compartí, hablé acerca de lo que Jesús dijo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Jesús les dijo: ¿entendiste lo que os hice? ¿Entendiste? Y Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes entienden eso y lo hacen, en verdad serán verdaderamente mis discípulos o serán plenamente bendecidos. Y es importante que nosotros entendamos, que podamos tener un entendimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y yo quisiera, en realidad lo que quiero es como conectar esto que estuve compartiendo o hablar acerca de eso, y hablamos acerca del amor fraternal que Jesús dijo: bueno, al final de cuentas, si ustedes aman como yo, entonces el mundo sabrá que sois ¿qué? Mis discípulos. Y bueno, hoy quiero compartir esto. Voy a dar lectura al texto que vamos a leer y después vamos a orar. Digo que vamos a meditar y después vamos a orar. Jeremías 6, 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta día, en esta tarde, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, siempre nos das tu consejo y nos das tu alimento. Gracias por tu verdad, Señor. A nosotros, revélanos, háblanos, Señor, toca nuestros corazones en esta mañana. No queremos salir como entramos, Señor, pero queremos salir, Señor, sabiendo que tú nos has hablado, como aquellos caminantes de Emaús que se encontraron al Cristo resucitado y les abrió las Escrituras y su corazón ardía. Que hoy en esta mañana mi corazón arda con tu palabra, pero el corazón de tus hijos también arda con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le he puesto como título a este mensaje: volviendo al pasado para salvar el futuro. Volviendo al pasado para salvar el futuro. Y bueno, creo que si nosotros volteamos o dirigimos nuestra vista al futuro, moveríamos la cabeza, ¿eh? De hecho, en estos días, en esta semana, ha habido como la amenaza de una tercera guerra mundial. Bueno, y todavía, ¿no? Y este pasaje, cuando lo estaba meditando, de hecho voy a leer otro pasaje con el cual yo empecé a meditar esta palabra, pero pues me recordó en la película Volver al Futuro, ¿sí? Aunque la primera secuela o la primera parte de esta película, en realidad se fueron al pasado, ¿verdad? Se fueron al pasado y realmente era eso, ¿no? Tenían que volver o estaban en el pasado, y los acontecimientos en el pasado iban a afectar ¿qué? El futuro. Bueno, hay otra película que se llama La Guerra del Mañana. Y La Guerra del Mañana se trata de una película, bueno, la historia, la trama es se sitúa en el 2055, donde
el gobierno mundial o el mundo está peleando con alienígenas y están perdiendo. Entonces tienen que volver al 2020 para reclutar gente para ir y pelear la batalla contra los alienígenas y salvarlos, ¿verdad? Entonces a mí me pareció como muy curioso esto, lo que nos dice la palabra, que nos dice que nos paremos en los caminos y miremos y preguntemos por las sendas antiguas. O sea, nos está diciendo que volvamos ¿qué? Al pasado. ¿Para qué? Para salvar el futuro y también pues el presente, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7 verso 10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ahora, este pasaje, les decía hace rato que yo lo empecé a leer y después me fui al de Jeremías, pero yo lo empecé a leer y porque a veces la gente dice, bueno, es que ¿será que es cierto que los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿Será cierto? O sea, y algunos lo interpretan de diferente manera este pasaje. Yo estaba viendo las diferentes versiones y unos estaban interpretándolo de la manera de decir, ay, no digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque eso no sería sabio que tú lo dijeras. Pero en realidad yo creo que está Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés nos está diciendo, pues no digas, no preguntes, no pongas en tela de juicio que los tiempos pasados fueron mejores, porque si lo dudas, no estás actuando con sabiduría. No estás actuando con sabiduría. Así que la Escritura nos dice que nosotros preguntemos, ¿por qué? Por las sendas antiguas. Por las sendas antiguos, por los caminos antiguos, por los caminos de antaño, los caminos pasados. Tenemos que preguntar. En Jeremías 18:15 dice: pues bien, mi pueblo me ha olvidado, que queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzadas. Dice, mi pueblo, ¿qué? Me ha olvidado. Ha olvidado mis caminos, ha olvidado mis enseñanzas, ha olvidado lo que yo les dije, lo que yo les enseñé, lo que yo les hablé. Se han olvidado y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos y no por calzadas. Wow. ¿Cuántos les gusta andar por senderos? Yo con trabajo subo al terreno ahí de hermano Sergio, hermana Lucha, ¿no? Me tienen que llevar cargarme así. Nos gusta andar por calzadas, ¿verdad? Por avenidas. Y en lo espiritual, yo creo que también nosotros debemos de andar por calzadas. Dice la Escritura, muchas veces habla de esta expresión que el Señor va a abrir calzada para que pase su pueblo, que nos abra camino, ¿verdad? Que abra camino. Estas últimas semanas yo he estado notando qué mal están los caminos en la ciudad. Qué mal. Las avenidas, la autopista de Polvorina a la casa empezando está muy mala. Pero no queremos andar por caminos así, ¿verdad?
Queremos andar por un camino que se pueda transitar. Pero dice que ellos, el pueblo de Israel, Dios les dijo: pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por las sendas antiguas, pregunten por los caminos antiguos. Dice, porque si ustedes preguntan y andan por ellos, encontrarán descanso para sus almas. Aleluya, aleluya. Así que se nos hace esta invitación de que nosotros volvamos a las sendas antiguas, al caminar antiguo. En Deuteronomio 32:7 dice: acuérdate de los días de antaño. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Aleluya. Pregúntale. Acuérdate de los días de antaño. Acuérdate de los días atrás. Acuérdate, dice la Escritura, Jesús le dice: acuérdate de tus buenas obras. Acuérdate. Recuerda lo que Dios hizo. Y por eso dice: acuérdate de los días de antaño y considera los años de todas las generaciones. Y pregunta a tu padre. Pregúntale: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que pudieron suceder tales y tales cosas? Dice: y ellos te lo dirán. Pregúntale a los ancianos: ¿cuál es el camino? Pregunta por las sendas del camino y ellos te dirán. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de mi siervo Moisés y de los estatutos y de las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Así que Dios siempre nos está molestando a que nosotros recordemos, que nosotros vayamos y regresemos al lugar del principio. Salmo 23:3 dice: restaurará mi alma. En el hebreo la palabra quiere decir, restaurar quiere decir volver al lugar del principio. Eso quiere decir volver al lugar desde el principio. Así que Dios continuamente nos está llamando a recordar, a acordarnos. El Salmo 103 decía de mí, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, y no que no te olvides, no te olvides. Y continuamente Dios tiene que decirle a su pueblo: ustedes se olvidaron de mí, se olvidaron de lo que yo hice, se olvidaron de que yo abrí el mar, se olvidaron de que yo los guié con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Cuando se olvidaron que yo abrí la roca para darles de beber agua. Se olvidaron de que yo mandé maná del cielo. Se olvidaron de aquellas cosas que yo hice, que su pie no se hinchó, ni su calzado
envejecieron, se olvidaron. Y ahí en Deuteronomio 8 dice, cuando tengas riquezas, acuérdate, no te olvides de mí, porque yo fui el que te di el poder de hacer las riquezas. Y digas, fue mi mano, fue lo que yo hice, fue mi sabiduría. Y hay una conexión aquí que no sé si lo voy a citar acerca de las riquezas, pero cómo nos hemos olvidado de Dios a causa de las riquezas, pero dice que nos acordemos. Y mientras estábamos en la alabanza, yo estaba recordando un canto que cantábamos mucho, dice, cuando pienso, ¿cómo decía? Cuando pienso en lo mucho que ha hecho, ¿qué? Por mí. ¿Qué más dice? Porque ya estoy viejito. Cuando pienso en el Quiero día, danzar. Cuando pienso en el día que me ¿Liberó? Sí. Quiero cantar, quiero danzar, quiero gritar. ¡Aleluya! Amén. ¿Cuántos piensan en lo que el Señor hizo? ¿Cuántos piensan en lo que el Señor hizo al principio en nuestras vidas, ¿verdad? Recordar, y tenemos que recordar el pasado para salvar nuestro futuro. Wow. Pero dice aquí que preguntemos. Pregunten, ¿por qué? Por las sendas antiguas. Miren y pregunten por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto es algo que me surgió la inquietud de poder entender y decirle, Señor, pues tú quieres que pregunte. Entonces yo te pregunto, Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles las sendas? ¿Cuáles son las sendas que nosotros debemos seguir? Dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy en día hay una gran confusión religiosa. Y podemos decirlo, confusión espiritual. Y a veces vemos y seguimos a gente, a personas, a grupos, a denominaciones, por lo que vemos, por lo que se nos muestra. Y hay muchos quienes dicen, esta es la verdad, este es el camino, esto es lo correcto. La iglesia calvinista, reformada, es la única que tiene la sana doctrina. O vemos las grandes iglesias con opulencia, con escenarios que nos dicen, aquí está bien, aquí tú puedes venir, aquí está lo que te puede ser agradable a tus ojos. Y hay mucha confusión. Y yo le decía a Dios, ¿cómo podemos saber? Porque dice que preguntemos. ¿Ustedes quieren saber? Yo quiero saber. Yo quiero saber si estoy en lo correcto. ¿Sí? ¿Tú no quieres saber si estás en lo correcto? Yo quiero saber si estoy caminando por la senda correcta, porque si yo camino sobre la senda correcta, yo voy a hallar descanso para mí. Amén. Yo quiero saber, yo quiero preguntar, y entonces dice aquí, pregunta por las sendas antiguas. Pregunta. Entonces yo le decía, Señor, pues, ¿dónde pregunto? ¿Dónde encuentro la respuesta?
¿Qué es lo que tú quieres de nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros como creyentes? El Señor inmediatamente me recordó algo que leí. Uno de los maestros de la Biblia, tengo un libro de él, enseñé mucho tiempo, mi esposa y yo, en la escuela bíblica sobre los libros de él acerca de las verdades del presente día. Él se llama Dick Iverson. Y recordé lo que Dick Iverson dice. Dice que en el libro de los Hechos nosotros encontramos la historia de la vida de la primera iglesia del Nuevo Testamento. O sea, en el libro de los Hechos nosotros encontramos la historia de la vida de la primera iglesia del Nuevo Testamento. Entonces me vino la luz. Si ahí está lo del principio, ¿sí? Si ahí está donde se originó la iglesia, entonces ahí es donde tú y yo tenemos que ir a ver de lo que es la iglesia verdadera, la iglesia que Dios quiere. Dick Iverson dice de esta manera: los cristianos modernos podemos ver cómo era el modelo divino antes de que el hombre tuviera tiempo de echarlo a perder. O sea, el modelo de la iglesia en el libro de los Hechos es el modelo de la iglesia de que Dios desea antes de que el hombre metiera su mano. Porque cuando el hombre mete su mano, ya se arruinó. Entonces es lo que dice Dick Iverson. También J.B. Phillips escribió de esta manera: quien lee el libro de Hechos ve a la cristiandad, la verdadera en acción, por primera vez en la historia del hombre. Ve a la iglesia como debe ser. Ve a la iglesia como debe ser. Entonces tenemos que ir al libro de los Hechos. Y en Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, vamos a leerlo. De hecho, en la versión 60 dice los primeros cristianos, o sea, habla acerca de los primeros creyentes que tenemos aquí en la Biblia. En Hechos 2 dice, y déjenme leerlo todo este pasaje. Dice, es Hechos 2, 42 al 47, y también vamos a leer Hechos 4. Pero dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 4, 32 al 35 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esta es la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es la iglesia que Dios quiere. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo me quedé sorprendido. De veras me quedé sorprendido y dije, nos falta mucho. O nos falta todo. Nos falta todo. Y yo noto algo aquí. Estaba leyendo, vi un post en Facebook y yo no lo guardé porque estaba ahí muy interesante lo que decía. Pero cuando leemos esto, cuando leemos lo que la iglesia era, yo tengo 8 cosas o características de vida de la casa de Dios en el Nuevo Testamento. No los voy a mencionar todos, o no los voy a mencionar, pero son 8 características. Pero se nos dice que esta iglesia tenían comunión. La palabra comunión aquí significa koinonía. Y la palabra koinonía es una palabra que el griego la define como beber de la misma copa. Habla acerca no solamente de estar juntos, pero habla de una relación tan íntima, tan estrecha, que se bebía de la misma copa. Esa es koinonía. Y si hay algo de ausencia en la iglesia de hoy, es verdadera comunión. Verdadera comunión. A veces hay mucha gente que yo tengo que le envío el devocional, no sé ni cuándo, y que recibe el devocional aparte, pero de la que yo tengo, a veces la gente me pregunta, o a veces me dice, pastor, ore por mí. Y le digo, sí, dile a tu pastor, ¿no? Pero realmente me doy cuenta que no tienen verdadera comunión, no están viviendo el verdadero compañerismo. Y bueno, yo lo ellos. Una persona me dijo que le mandó el devocional, usted es lo más cercano que yo tengo a un pastor, por WhatsApp. Pero así es. Hay tanta soledad, hay tanto aislamiento, pero la iglesia primitiva tenían comunión. Partían el pan los unos con los otros. Partían el pan. Se gozaban en comer juntos. Parecían nuevas de gozo. Porque cuando comemos, ahí estamos, ya todos. Pero era una cualidad, era el estar en compañerismo, el estar en comunión.
Había una ausencia, les decía, de egoísmo. Una ausencia total de egoísmo. El problema es el egoísmo. El gran problema de nuestras vidas es el egoísmo. Somos egoístas. Hay egoísmo en nuestras vidas. Y el dinero no era el Dios. Las posesiones no eran Dios. Yo estaba viendo, tomando referencia, le pregunté a la AI, casi no hago eso para los sermones, pero dije, pues necesito información, entonces busqué cuáles eran las iglesias más ricas del mundo. Y la primera es la católica. Y no pusieron y no ponen la cantidad, en las demás ponen cantidad. Pero en la iglesia, su riqueza católica no se puede calcular. No se puede calcular. A lo mejor te podría decir, bueno, ¿cuánto tiene el Banco del Vaticano, no? Pero pues, propiedades, obras de arte, infinidad, ¿no?, de cosas. Pero en la iglesia primitiva el problema no era el dinero, porque no había egoísmo. Estaba viendo una estadística de que hay 13 millones de millonarios en el mundo. 13 millones de millonarios en el mundo. Y el 56% de esos millonarios son cristianos. Wow. Pero cuando vemos, ahora entendemos por qué. La iglesia de hoy no es lo que debiera ser. Porque el problema está en el egoísmo. Está centrado en lo que recibimos y no lo que damos. Y la iglesia del Nuevo Testamento dice que ellos eran una comunidad donde todo lo tenían en común. Wow. Necesitamos volver al camino. Necesitamos volver a lo que era la iglesia primitiva. La Escritura nos dice aquí que busquemos y preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andemos por él. Y andemos por él. Tenemos que volver y decirle a Dios, Dios, yo quiero ser, queremos ser como la iglesia primitiva. ¿Cuántos desean eso? La Biblia dice que la iglesia, la gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. Pero si queremos esa gloria, tenemos que andar en los caminos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Tenemos que volvernos y librarnos del egoísmo, centrado en nuestro egoísmo. Tenemos que regresar al pasado. ¿Para qué? Para asegurar
el futuro. Hay una frase que leía. Dice: el cristianismo actual como sistema de creencias no exige nada más que asentimiento. O sea, el cristianismo actual lo único que exige es decir sí, está bien, ok. Pero el cristianismo como forma de vida, como camino a seguir, exige un segundo nacimiento. O sea, el poder seguir a Cristo, al verdadero cristianismo, como lo llamamos ahora, y ahorita les voy a explicar esto, como lo llamamos ahora, exige más que decir sí, está bien, sí, estoy de acuerdo, pero dice, exige un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, un nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. No ir a una iglesia como la conocemos, el concepto humano que conocemos, ¿verdad? Sino ser la verdadera iglesia. Pero dice, no basta con asistir a un lugar donde se congregan los creyentes, pero nacer verdaderamente. Dice, se exige, el verdadero cristianismo exige, es una forma de vida, es un camino a seguir, que exige un segundo nacimiento y la conquista del ego. Conquistar nuestro egoísmo. Y unos ojos nuevos con los que ver el mundo. Ver las cosas de una perspectiva diferente. Ver las cosas desde perspectiva divina, de acuerdo al corazón de Dios. Se preguntar, ¿por qué? Por esa perspectiva. Y caminen por ese camino. ¿Pero qué dice? Lo quisieron. Dijeron, no, estamos bien como estamos caminando. En Hechos 11 se nos dice que a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, la gente de Antioquía, que no eran discípulos de Jesús, les llamaron cristianos a los que seguían a Jesús. Entonces les apodaron, les pusieron un apodo y les dijeron, y les llamaron ¿qué? Cristianos. Les pusieron cristianos. Pero en el libro de los Hechos se nos dice que a los seguidores de Jesús en realidad se les decía los del camino. Aleluya. Así que si nos preguntan ¿qué somos? ¿Somos cristianos o los del camino? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Estoy leyendo un libro, comenzando a leer un libro. Bueno, lo comencé ayer, porque vi el título y el título me pareció muy particular, muy particular.
y comenzó a verlo, y el escritor del libro empieza a hablar de cómo se convirtió en los años 70, como lo hice yo y muchos predicadores de mi generación que fueron salvos en la época del Jesus People o en la época del hipismo también. Pero él decía que había soñado, que había tenido un sueño, y él veía cómo, él estaba narrando cómo los cristianos estaban hablando acerca de la guerra con Irán, y que Saddam Hussein había sido asesinado, y que oyó que muchos cristianos, entre comillas, decían qué bueno que lo mataron, qué bueno que esto, y él estaba diciendo de lo que estaba pasando en el mundo en su tiempo, y él de repente se dijo, si estos están hablando así, y esto se dice, ese es el cristianismo que están pregonando, entonces yo no soy cristiano. O sea, si ese es el cristianismo que predicamos, él estaba diciendo, si ese es el cristianismo actual que nosotros vemos, entonces en realidad no es cristianismo, pero en realidad si es así, entonces nuestro estilo de vida no tiene que ser igual que los demás cristianos. ¿Sí me estoy explicando? Entre comillas, ¿verdad? O la cristiandad como se conoce. Tenemos que volver al camino. Aleluya. Aleluya, tenemos que volver al camino. ¿Saben por qué les decían a los discípulos los del camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Hechos 9, Saulo de Tarso dice, y perseguía yo a los de este camino. Perseguía yo, ¿a quiénes? A los de este camino. Porque ¿sabes una cosa? Si tú andas por los caminos antiguos, si tú andas por el camino que Dios determinó, si te acuerdas de las sendas antiguas y preguntas de los días de antaño y comienzas a andar por los caminos de vida, por los caminos de la palabra, si tú empiezas a creer Hechos capítulo 2 de una forma radical y te consagras a Dios, entonces el mundo te va a perseguir. Entonces te va a perseguir. Pero yo sí creo que tenemos que volver al pasado para salvar el futuro. Aún en nuestra propia vida, como dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y haz que las primeras paz, para que nadie te quite el candelabro de tu mano. Vuelve a tu primera mano y haz las primeras obras, porque cuando lo hacemos volvemos al pasado para salvar nuestro futuro. Aleluya. Eso es el cristianismo, el verdadero cristianismo. Eso es el cristianismo, o el caminar en el camino correcto. Dice, y hallarás que descanso para nuestros almas. Hallar el camino es hallar a Jesús. Es hallar a Jesús. Dice la Escritura, todos nos descarriamos, cada cual se va
todo. ¿Por qué? Por su propio camino. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Si tú oyes a Jesús, hallas el camino. Y tenemos que volver a Jesús, muchos de nosotros. O a lo mejor nunca nos hemos acercado a Jesús. Y por eso no hay descanso en nuestras almas. Pero si hoy tú le dices a Jesús, Jesús, yo me vuelvo a ti y te pido perdón y me arrepiento, tú vas a hallar descanso para tu alma, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Inclina tu rostro. Dios quiere traernos de nuevo al lugar del principio. En eso la Biblia lo llama restauración. Quiere restaurar a la iglesia lo que perdió. Pero también Dios puede restituir a tu vida lo que se te robó o lo que perdiste. Eso es lo que hace Jesús cuando rendimos nuestro corazón a Él. Él no es una religión, Él no es un sistema de creencias. Jesús es una forma de vida. Jesús es un camino a seguir. Señor, aquí estamos, volviendo al principio para salvar el futuro. No solamente como iglesia, no solamente, Señor, como aquellos que te seguimos o como cristianos, como se nos conoce, pero Señor, queremos la oportunidad, Dios, de tener ese estilo de vida que transforma, que cambia, ese estilo de vida libre de egoísmo que la iglesia primitiva tenía, Señor. Que aún, Señor, estamos muy lejos de ser esa iglesia, de tener todas las cosas en común, de partir el pan en las casas, Señor, sin haber necesitado, Señor, viendo milagros, Señor, viviendo bajo la autoridad apostólica, bajo la comunión, el partimiento del pan, de la oración, la alabanza, Señor, todo eso que tú, Señor Dios, estableciste en la iglesia. Queremos volver a eso, queremos regresar al punto del inicio como iglesia, Señor. Que nosotros como iglesia, Señor, como Nuevas de Gozo, Señor, nosotros como tus siervos, Padre, que podamos ser luz a este mundo, Señor, a la propia cristiandad, Señor, de cómo debemos de vivir y caminar, Señor, para ti, Dios. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, este día te diga sí a tus caminos y que decida en este momento decirte: Señor, perdóname, he vivido lejos de ti y de tus caminos, pero hoy me arrepiento
y acepto que tú moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados y volverme a ti, Señor, y cambiar mi manera de ver el mundo y conquistar el orgullo, Señor, el egoísmo y poder nacer de nuevo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu poder, en el nombre de Jesucristo.